Y quiero hacer un par de comentarios antes de comenzar, y es el primero: si en cualquier momento de la sesión tú tienes una pregunta o tienes algo que no has entendido bien, pues sencillamente levanta la mano y yo te señalaré y puedes hacer la pregunta, ¿de acuerdo? Para el correcto orden de la sesión es mejor no interrupciones, así que sencillamente levanta la mano y desde luego se aceptan preguntas. La otra cosa, si estáis cansados, a mí no me importa que durmáis, ¿de acuerdo? Solamente pido que no ronquéis, pero si estás cansado puedes ponerte de pie o puedes hacer otras cosas. Si acostumbras a ir a una iglesia, quizá tienes tus truquillos para no dormirte. Yo intentaré manteneros a todos despiertos todo el tiempo. Vamos a ir a la carta a los Efesios y hemos empezado, ahí tenéis en vuestro libro, que el estudio lo hemos llamado Efesios, sentados pero andando. Y esto en sí ya es una paradoja, ¿no? Porque difícilmente se puede estar sentado, pero a la vez se puede estar andando. Esto es la ley de la física, así nos lo han enseñado desde pequeñitos. Estar sentado y estar andando son cosas contrarias y que no se pueden conjugar. He usado esas dos palabras porque esas dos palabras nos van a dar conceptos que necesitamos para entender la carta. El primer concepto que vamos a ver en el libro a los Efesios, y es lo que vamos a estar viendo en este día, que son los capítulos del 1 al 3, es el concepto de sentados. Y ese concepto sentados nos habla de nuestra posición. Nuestra posición, y lo voy a decir desde el principio, y va a ser una frase muy recurrente a lo largo de toda la carta a los Efesios. Los que habéis hecho las tareas, los que habéis leído varias veces Efesios, os habréis notado que muchas veces dice en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, lo repiten muchas veces, porque nuestra posición espiritual es en Cristo. En quien tenemos nuestra vida espiritual es en Cristo. No es nuestra iglesia la que nos da la vida espiritual, no es nuestra iglesia la que nos hace salvos, no es nuestra denominación, no es un pastor que un día declaró que tú eras salvo. El que nos da la vida es Cristo y nuestra posición espiritual necesariamente tiene que ser en Cristo. Quiero enseñaros el esquema, antes de comenzar la sesión, quiero enseñaros el esquema de la carta. Yo he bosquejado de esta forma el libro. Vosotros no tenéis ahí el bosquejo principal, pero el bosquejo principal va a ser este. Acto 1, creación. Acto 2, revelación y posición. Acto 3, salvación. Acto 4, unificación y reconciliación. Y acto 5, adición y comprensión. Toda la carta, como he dicho, va a estar o en el lado espiritual o en el lado, podríamos decir, material o el lado de aplicación. La carta va a ser 3 capítulos de información espiritual de lo que Dios nos ha hecho, y los 3 últimos capítulos va a ser cómo aplicamos nosotros la posición espiritual en la que estamos, cómo la aplicamos a vivir. Porque nosotros nos encontramos que, aun siendo seres con vida espiritual, nos toca vivir en un mundo que es físico, ¿no? Y estamos, voy a usar esta palabra y la voy a usar con conocimiento de causa, vamos a estar condenados a una existencia material mientras estemos vivos. Mientras Dios tenga a bien mantenernos con vida en este mundo, vamos a estar sujetos a todo lo que es material. Por eso es que Pablo tiene que decirnos primero lo que espiritualmente somos, lo que espiritualmente hemos recibido, y después tiene que decirnos todo eso, cómo lo aplicamos a la forma de vida. Tú no puedes tener vida espiritual sin que haya un reflejo en tu vida material o física. Y esta es una dualidad que vamos a verla también a lo largo del libro de los Efesios. Todo lo espiritual produce algo material.
Tú no puedes decir, y a veces pasa, pero tú no puedes decir, yo soy un cristiano fabuloso, yo tengo vida en Cristo, tengo comunión con Cristo, soy lleno del Espíritu Santo, y vas a tu casa y eres un sinvergüenza. Y vives de una forma que la Biblia no enseña, que la Biblia no manda. Porque si hay una realidad espiritual, tiene que haber una realidad material. Esto lo vamos a ver también a lo largo de los Efesios. Esta dualidad que vemos. Pues estos actos no van a ser las sesiones, porque voy a... Seguramente en el acto 1 estaremos la primera sesión y un poquito de la segunda. Es orientativo. Todas estas... todo este rato que voy a estar enseñando, hablando de la carta a los Efesios, es fruto de la predicación o la serie que estoy haciendo en la iglesia ahí en Irún, que es una serie en Efesios, y hemos visto los 2 primeros capítulos y he predicado pues aproximadamente 30 horas de esos 2 primeros capítulos. Entonces, por cuestión de tiempo, y como no tenemos 30 horas, había que resumir. Entonces, no vamos a entrar en muchísima profundidad gramatical de la carta, no vamos a ir verbum ad verbum, como decían en latín, no vamos a ir palabra por palabra, porque no habría tiempo, sino que vamos a coger los conceptos generales. Yo he bosquejado la carta a los Efesios con estos conceptos generales, quizá veis a otros comentaristas que lo hacen de otra forma, pero yo creo que esta es una forma sencilla y además clara. Pues vamos entonces a comenzar. Voy a leer ese primer pasaje, el capítulo 1, versículo del 1 al 14. Y he llamado este acto primero creación, porque Dios está haciendo algo espiritual. Dios está haciendo algo que es estrictamente espiritual y seguramente cuando lo leamos, si os fijáis, veréis que todo lo que está haciendo Dios es espiritual. Fijaos, comenzamos desde el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Si no has leído nunca este pasaje en tu vida y me has escuchado leerlo de un tirón, seguramente te sonará a chino, porque hay muchos conceptos, muchas ideas que si no entramos a detenidamente estudiarlas, pues nos van a pasar por alto, porque son, en algunos de los casos, conceptos complicados. Fijaos lo que nos dice ese primer trozo. Cuando vamos a las notas, hemos sido hechos espirituales. Ese punto 1, la obra de Dios en nosotros,
es una obra espiritual. ¿De acuerdo? Ahí en los apuntes dice el primer punto. Hemos sido hechos espirituales. Antes no teníamos capacidades espirituales. Hasta que Cristo no ha venido a nosotros, no hemos recibido la vida espiritual con la cual nosotros podemos tener comunión con el Padre. Éramos muertos espiritualmente. Sabéis que el concepto de muerte tiene que ver con separación, ¿verdad? Lo habéis escuchado muchas veces. Muerte tiene que ver con separación. La muerte espiritual es la separación espiritual con Dios. Si la muerte espiritual es separación espiritual con Dios, si nos vamos al otro lado, la vida espiritual, ¿qué es? Debe ser comunión con Dios. Entonces nosotros hemos sido hechos seres espirituales, vivos espirituales, porque ahora podemos tener comunión con Dios. Fijaos, hemos sido hechos santos y limpios. Necesariamente tiene que estar hablando espiritualmente, ¿no? Claro, porque eso de limpios, pues espero que hayas podido ducharte la última semana. Pero es una limpieza espiritual, una santidad espiritual. Hemos sido hechos hijos, pues necesariamente otra vez espiritual. Nosotros carnalmente o físicamente tenemos nuestros padres, que son los que nos engendraron, pero espiritualmente tenemos a Dios, que nos llama a sus hijos porque Él nos ha engendrado espiritualmente. La persona que engendra a otra persona se le llama padre. Pues nosotros somos hechos hijos porque Dios nos ha engendrado espiritualmente. Hemos sido hechos aceptos. Aceptos es una persona que es aceptada. Cuando un rey decía, como hemos visto en las películas, ¿no? Se abren las puertas, aparece el lacayo, quien fuera, y dice, va a entrar don no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. El rey podía decir que pase, o podía decir que espera, yo no conozco a ese hombre. ¿Quién es ese? Si no conozco a ese hombre, ¿por qué tengo que dejarle entrar? Nosotros hemos sido hechos aceptos en el Padre. Y además el Padre no es que nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos, y él llega un momento en que dice, espera, hasta ahí, más no te acerques. ¿Dios es así? Al contrario, Dios dice, ven, ya voy. Y como nosotros decimos a nuestros hijos, más cerca. Y podemos llegar a abrazar a nuestro mismo Dios. Y esa es la comunión que Dios quiere. Luego vamos a ver un poquito más adelante cómo Dios nos abraza en la carta a los Efesios. Hemos sido hechos redimidos. Los que han sido comprados, los que hemos recibido redención, hemos sido redimidos. Hemos sido comprados por nuestro Padre. Hemos sido hechos conocedores. Hemos sido hechos iluminados espiritualmente. Otra vez, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, no nos llega automáticamente toda la información de la Wikipedia y ya conocemos todo. Es un conocimiento espiritual. Hemos sido hechos herederos. Todos nosotros hemos sido, al ser hechos hijos, a la misma vez hemos sido declarados herederos. Por eso es que la filiación que Dios hace hacia nosotros es una filiación totalmente legal. Somos hijos totalmente legales de Dios. No debemos confundir la afiliación, no debemos confundir a Cristo como hijo de Dios con nosotros como hijos de Dios. Dios es hijo, Cristo es hijo de Dios por naturaleza y nosotros somos hijos de Dios por redención, por regeneración, por vida espiritual. Por eso es que cuando Cristo en los evangelios Él dice soy hijo de Dios, y todos decían, está diciendo que es como Dios. Llega Juan a sus cartas y Él dice, vosotros sois hijos de Dios. ¿Nos está diciendo que nosotros somos Dios? No, nosotros somos hijos de Dios por regeneración, por redención. Hemos sido hechos también alabadores, y no usamos mucho esa palabra, pero está en el diccionario. Alabadores son personas que alaban, y hemos sido hechos personas que pueden alabar a Dios. Recordáis que Cristo está hablando con la mujer samaritana y la mujer samaritana dice, bueno,
a ver, ¿es tu monte? ¿Es el monte de los judíos donde debemos adorar? ¿O es el de los samaritanos? Y Cristo le responde, mira, ha llegado un momento en el que los verdaderos adoradores o alabadores deben adorar a Dios en y en verdad. Al recibir la vida espiritual es que nosotros podemos ser adoradores. Dios no recibe alabanza ni adoración de personas que no están vivas espiritualmente. No importa lo bueno que sea una persona, no importa las obras que haga, no importa la grandeza de su sacrificio, Dios no recibe alabanza, adoración de gente que espiritualmente no es viva. Ahora nos va a decir una cosa, los verdaderos adoradores deben adorar a Dios, espíritu y en verdad, con el espíritu correcto y de la forma correcta. ¿Os acordabais que he usado esta palabra, la dualidad de lo espiritual y lo físico? Ahí la tenemos. El que está vivo espiritualmente se va a afectar al campo material en la forma en la que vive a Dios, en la que adora a Dios. Y hay que adorar a Dios de la forma correcta. La forma correcta, ¿dónde viene? Aquí. La siguiente palabra, hemos sido sellados. Y esto, evidentemente, es una imagen también espiritual. Hemos sido marcados, sellados. Nosotros, los de la marca, somos los de Dios. Y luego hablaré un poquito más de esto. Hemos sido hechos el cuerpo de Cristo. Por cierto, esos numeritos que veis al lado de las notas son los versículos donde se encuentran, ¿de acuerdo? Si vais a los números, esas son las citas. Hemos sido hechos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Hemos sido al final hechos uno con Cristo. Y luego más adelante nos va a hablar como Cristo es esa cabeza y el cuerpo es lo que completa a la cabeza. Hemos sido hechos vivos, y esto también con el primer concepto que hemos visto, hemos sido hechos espirituales. Esto es más o menos la misma idea, está ahí en el capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros. Hemos sido hechos resucitados. ¿Por qué somos resucitados? Un niño cuando nace no es un resucitado, ¿no? Bien, gracias. No, evidentemente no, es un niño nacido. Nosotros hemos sido resucitados, ¿por qué? Porque estábamos muertos. El que es resucitado necesariamente tiene que haber estado muerto. Nosotros, estando muertos, hemos sido resucitados. Capítulo 2, versículo 6. Hemos sido hechos sentados, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Hemos sido puestos en esta posición de autoridad, de privilegio. Dios, cuando nosotros somos salvos, Dios no nos dice, uy, sí, espera, es verdad, Israel es salvo ahora. Bueno, pero Israel, ponte en un rincón, pero no haga mucho jaleo. Tú quédate ahí, en el rincón, y ahí la eternidad, y ahí vas a estar bien. Eso es igual lo que haríamos nosotros. Pero ¿qué hace Dios? Dios nos levanta a posiciones de honor, igual que Cristo ha recibido una posición de honor. ¿Sabéis que a Dios le gusta mucho una cosa? Y lo digo porque lo dice la palabra. A Dios le gusta exaltar ¿a quién? Al humilde. ¿Sí? Por eso es que alguien que no viene a los pies de Cristo roto y diciendo, Señor, yo no puedo vivir de la forma correcta, yo soy muerto espiritualmente, yo necesito que me des vida, yo necesito que me salves, yo necesito que me hagas tu Padre, yo necesito que me hagas tu Señor, me arrepiento de cómo he vivido, me arrepiento de lo que he hecho, me arrepiento de lo que he pensado. Una persona que no viene así a Dios, Dios no le va a exaltar para hacerle su hijo. ¿Sabéis que nosotros a veces hemos regalado tan barata la salvación? Que simplemente decimos, tú ven a Cristo, tú di que Jesucristo es tu Salvador y a vivir la vida espiritual. Y le estamos quitando a la salvación lo que es. Necesitamos el arrepentimiento en la salvación. Necesitamos el arrepentimiento, necesitamos la humillación
para que nosotros, humillados a los pies de Cristo y a los pies de Dios, Dios haga ¿qué? Nos coja y nos levante. ¿Sabéis? Dios es muy diferente de nosotros. Cuando alguien viene y te dice, o me dice, Israel, lo siento, lo he hecho mal, me he equivocado, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Venga, decirlo. ¿Qué dicen las madres? ¡Te lo dije! ¡Hombre, claro! Pero si es que te lo repetí un montón de veces. Es que te he dicho tantas veces que no lo hagas. ¿Cómo se te puede haber ocurrido? Y nosotros le damos más la vara al que viene al arrepentimiento. Y Dios no es así. Dios al que viene al arrepentimiento, en bajeza, en humildad, lo levanta y lo sienta en lugares celestiales. Y así somos nosotros espiritualmente, puestos en lugares celestiales. Sentados en lugares celestiales. Hemos sido hechos salvos, esto es el capítulo 2, versículo 8, desde luego una salvación, una salud, podría ser también la palabra, hemos sido sanos espiritualmente. 2.10 nos habla de que hemos sido, o de que somos hechura suya, somos manufactura suya. Y el Dios espiritual, nuestro Dios, que es un Dios espiritual, hace esa obra espiritual en nosotros. La obra de Dios en nosotros es espiritual, por eso su obra, su manufactura es espiritual. Hemos sido hechos cercanos, y luego hablaremos un poquito más de esa palabra, cercanos. Pero cercanos tiene que ver con la palabra aceptos. Hemos sido hechos los cercanos. No los lejanos, no los desconocidos, sino hemos sido hechos los cercanos, los conocidos. Nosotros hablamos de personas cercanas y personas lejanas, ¿no? Yo tengo en Rusia un primo lejano, y es un primo que algo le conozco por el Facebook, pero tengo a mis primos hermanos con los cuales convivo, a los cuales amo, y son mis primos hermanos y los conozco. Pues nosotros hemos sido hechos cercanos, hemos sido hechos conocidos por Dios. Hemos sido hechos pueblo suyo, hemos sido añadidos al pueblo suyo, y hemos sido hechos también morada de Dios, y todo esto otra vez espiritualmente. Dios podía haber hecho en su no limitación, en la no limitación que tiene Dios de hacer nada, Dios podía habernos dado muchas cosas materiales. ¿Sí? Me alegro claro, evidentemente que sí, es que podía habernos dado todo. Pero ¿estás hablando de que yo podía dejarme de trabajar? Claro, si Dios te diera sus riquezas. Pero fijaos qué es lo que quiere darnos Dios. ¿Espiritual o físico? Vale, vamos a empezar a desarrollar el concepto espiritual. ¿Qué es más importante, lo espiritual o lo físico? Espiritual. Sabéis que nosotros sabemos la teoría. Y queda claro que todos habéis estado de acuerdo en que lo más importante es lo espiritual. Pero parece que la práctica es un poco más complicada, ¿no? Parece que nuestro mundo gira en torno a lo físico siempre. Que lo espiritual nos cuesta tanto. Voy a poner énfasis, y va a ser la gran idea de estos 3 capítulos que vamos a ver hoy. Lo espiritual es por encima de lo material. Esa va a ser la gran idea. Igual no me escuchas el resto del día, por la razón que sea, pero si tienes que irte con algo es, lo espiritual es más importante que lo material. Fijaos que éramos hechos, siguiendo las notas que tenéis ahí, que éramos nosotros antes. Bueno, empezamos mal, Empezamos mal. Éramos muertos. Esto es capítulo 2, versículo 1. Ahora, fijaos, yo he puesto ahí una palabra que no sé si es muy correcta, me parece que no, pero la he usado porque creo que el concepto lo entendemos. ¿Qué éramos? Que no lo diga ahí muy alto. Oye, pero es verdad, porque el capítulo 2 nos lo va a decir de esta manera. Éramos hijos de ira. Los hijos de Dios heredan a Dios. Los hijos de ira, ¿qué heredan? Así de sencillo.
éramos incircuncisos, éramos alejados, éramos ajenos, teníamos mentes inútiles, vanas, sin propósito, sin sentido. Y así son los que no han conocido a Cristo. Éramos, capítulo 5, versículo 8, éramos tinieblas. Fijaos, cuando vamos al versículo 3 del capítulo 1, cuando vamos al capítulo 1, versículo 3, es curiosa esa palabrita pequeña que pone ahí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con algunas cositas espiritualmente. ¿Sí? Igual no tenéis la misma versión que yo. ¿Qué dice? Espera un momento, ¿cómo todo? Nosotros decimos, yo sé lo que... No sé lo que es tener todo materialmente, pero me lo puedo imaginar que es tener todo materialmente. Pero, haber recibido todas las riquezas de Dios espiritualmente. Esa palabra todo, en el griego original, ¿sabéis qué significa? Muy bien, ahí están los valientes. Todo, es que hemos recibido todo. Espiritualmente hemos recibido todo lo que nosotros necesitamos para vivir. ¿Y cuántas veces nosotros hemos clamado y llorado a Dios? Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. Y Dios podía decir, ¿es que te dé más? ¿Más? ¿Qué más quieres? Sí, espiritualmente has recibido todo. Espiritualmente te he dado todo. ¿Os parece poco la lista que hay ahí de las cosas que Dios ha hecho por nosotros? Y hemos cogido un capítulo de Efesios. Si nosotros fuéramos a lo largo de toda la palabra de Dios buscando lo que Dios ha hecho por nosotros, igual nos hacían falta un par de horitas más. El énfasis debe ser espiritual. ¿Qué pasa en nuestras iglesias? Cuando se piden bendiciones y de vez en cuando se hace, ¿no? Venga, tarde de bendiciones. Y nuestras bendiciones siempre son, ¿qué? Materiales. Gracias porque el Señor me ha dado un coche nuevo. Gracias porque me han subido de categoría profesional en el trabajo. Gracias porque Dios me ha dado trabajo. Gracias porque mi prueba médica fue bien. Gracias porque, y todo, no digo siempre en todos los lugares, pero parece que la dinámica es esa. ¿Y hemos recibido bendiciones espirituales? Y todas. Y cuando nosotros se nos da la oportunidad de dar una bendición en la iglesia, ¿cuántas veces hemos levantado la mano y hemos dicho, gracias a Dios porque me ha redimido? No se da mucho, pero eso es una bendición espiritual que hemos recibido. Gracias a Dios porque siendo yo un ajeno, siendo yo un extranjero, he sido recibido a Él, he sido hecho acepto en Él, he sido hecho cercano a Él. Y estos son bendiciones espirituales que debemos decir, porque son verdad. Y quizá no poner tanto énfasis en lo físico. Sería un auténtico problema, un desastre realmente, más que un problema, un desastre. Haber recibido todo espiritualmente si nosotros no tenemos una vida espiritual en la práctica. Si tu vida es totalmente física, si tu vida tiene totalmente que ver con estas cosas que son físicas, que son temporales, que Dios te haya dado todo lo espiritual, te vale de poco. Si tu vida espiritual es cero, todo lo que Dios te ha dado no te sirve de nada. ¿Cómo es nuestra vida espiritual? ¿Es una hormiga comparada con nuestra vida material, física? Menos mal que tenemos la fe. La fe nos capacita para creer todo lo que Dios nos ha dado. Nos capacita para creer que todo lo que hemos recibido es cierto. Si tú no tienes fe, no tienes nada espiritualmente. No tienes nada. Porque no crees. Si no tienes fe, no puedes creer lo que has recibido. Y la fe significa que cada día yo digo, Señor, me falta todo. Y la fe dice, no, lo has recibido todo. Y todas estas cosas espirituales
son invisibles. Es una lástima, pero las cosas espirituales son invisibles. A nosotros nos encantaría que las cosas espirituales fueran visibles, ¿verdad? Oye, yo solo sería feliz si Dios me diera un papelito en el que dijera que Israel es salvo. O que Él me ha hecho su hijo, y que Él lo firmara, y yo ya me meto eso en el bolsillo y ya voy por lo que haga falta. Pero todo esto es por la fe. Si tú no tienes fe para creer esto, no tienes nada. La obra de Dios en nosotros hemos visto. Vamos a ver también que lo espiritual es por encima de lo material. ¿Damos valor a lo espiritual? Pues esto es, decíroslo a vosotros es un poco... es curioso, por lo menos, porque vosotros estáis aquí hoy no por la comida, que va a ser muy buena seguramente, no por el paisaje, que es ciertamente bonito, no por verme a mí, si no me conocíais, habéis venido por lo espiritual, espero. ¿Ya has venido porque ha venido tu amigo? Eso está bien. Pero espero que hayas venido también por lo espiritual. Lo espiritual tiene importancia. Si no te importan las cosas espirituales, tu tesoro está en la tierra. Y Cristo dijo, ¿dónde está tu tesoro? Ahora yo añado algo, que no lo dice la Biblia literalmente, pero la idea sí. Donde está tu tesoro, está tu corazón, y donde está tu corazón, ten bien claro que va a estar tu destino. ¿Cierto? Claro, así va a ser. Si tu vida es solo esto, si tu vida es solo lo que se toca, si tu vida es solo lo que se percibe con los 5 sentidos, estás muy muerto. Muerto espiritualmente. Porque tu corazón está, tu tesoro está aquí, lo que tú amas está aquí. Tu corazón está aquí. Y finalmente tu destino, pues va a estar aquí. Va a estar en la perdición, en la muerte. Fijaos que si nosotros vamos a ver si tenéis vosotros este punto que tengo yo aquí. Tenéis un punto A. Sí, Dios proveyó lo espiritual a sus hijos. Imaginaos que estamos en otros tiempos, como pasaba antes, vienen los ejércitos del rey, van pasando por los diferentes pueblos recogiendo soldados, ¿sí? Entonces el encargado de ir recogiendo esos soldados llega a la puerta de tu casa, toca la puerta. A ver, ¿hay algún joven aquí en edad de combatir? Pues sí, estás tú. Vale. Y en 3 días venimos a recoger al soldado y nos lo llevamos al frente. Vale. Esos 3 días los vas a pasar tumbado. Igual sí. Pero deberías prepararte, ¿no? Y tus padres, que te quieren mucho, te dicen: no te preocupes, hijo, porque yo te voy a dar todo lo necesario para que tú vayas a la guerra. Yo te voy a proveer de cualquier cosa que tú necesitaras ahí en el frente, yo te voy a proveer. Y el niño, pues, o el hijo, pues, se dedica a descansar. Vale, llegan 3 días después, llega el momento de que este hombre coja el petate, este soldado, coge el petate, mira y saca un trozo de queso así pequeño y duro. Y le dice el hijo a su padre: papá, me voy a estar un par de meses fuera, voy a comer la comida del ejército, y ya te podías haber esforzado un poco y haberme puesto algo mejor que un trozo de queso duro. Hijo, es que qué pereza ir a casa del tío José a buscar queso bueno. Me venía tan mal que te he echado por lo primero que había. El hijo saca también un yogur caducado. Ay, hijo, es que ponerme a hacerte comida a la mamá no le apetecía. Así que bueno, el yogur, además esas fechas de caducidad son orientativas. Bueno, vale, me darán comida. Saca una espada vieja, totalmente oxidada, y dice: papá, ¿esto? Pero si esto cuando le dé a uno se va a romper la espada. Hombre, hijo, ¿qué quieres? ¿Que me ponga yo a darle aceite a la espada? ¿No sabes que sufro de los lumbares de hace tiempo? ¿Qué querías? ¿Que estuviera yo dándole aceite y afilándola? Me pidas tanto. Y sigue sacando cosas, y esto es igual. Esto es absurdo, y esto no creo que haya pasado nunca. Porque el padre que ama a su hijo
y sabe que su hijo tiene que estar preparado y tiene que tener todo lo necesario para ir al frente, ¿qué hace? ¿Qué le da? ¿Lo peor o lo mejor? ¿Qué nos ha dado Dios? Ah, qué lástima, no lo material. Nos ha dado lo espiritual. Porque lo mejor es espiritual. Dios nos ha dicho, mirad hijos, vosotros tenéis que vivir una vida, tenéis que cargar una cruz, que es seguirme a mí a través de todos los sitios que yo quiera que vayáis, a través de todas las dificultades que yo quiero que paséis, a través de todas las pérdidas, a través de todas las lágrimas, a través de todas las risas, también vienen en la vida del creyente. Y para que lo puedas hacer de la mejor forma, para que puedas estar preparado, te voy a dar lo espiritual. Y nosotros parece que una vez tras otra menospreciamos lo espiritual. Y decimos, Señor, dame condiciones buenas. Señor, dame contextos buenos, dame situaciones buenas, ábreme puertas buenas. Y lo que ha hecho Dios es prepararnos de todo lo que necesitamos para afrontar la vida espiritual que tenemos por delante. Y ninguno de nosotros puede decir, yo no tengo lo que necesito para vivir mi vida como creyente. Ninguno puede decir eso. Puede ser que te falte lo material, sí, y además puede que te falte mucho de lo material, pero espiritual no te falta nada, porque nos dice el versículo 3, hemos recibido toda bendición espiritual, hemos recibido toda capacitación espiritual, hemos recibido toda preparación espiritual, y nos queda para vivir esta vida como creyentes, tenemos un as en la manga, que luego lo vamos a sacar un poquito más adelante. Cristo resaltó lo espiritual. Cristo resaltó lo espiritual. Cristo cuando viene, por ejemplo, Mateo 16, 26, Mateo 16, 26. Nos habla esta parábola que nosotros conocemos muy bien, y es fijaos, dice estos versículos, no es una parábola, dice estos versículos, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará conforme a cada uno conforme a sus obras. Esa pregunta que levanta Cristo, ¿de qué le valdrá al hombre tener todo lo material si no tuviere lo espiritual? ¿De qué le valdrá al hombre tener todo lo material que desee? Tener todas las cosas que pudiera soñar, y nosotros, como seres físicos, deseamos cosas físicas. Ya se encarga la publicidad, la televisión, las vallas publicitarias de decirnos lo que tenemos que desear, y nosotros miramos los carteles publicitarios, ay, ese coche, esa moto, ese vestido, ese bolso. ¿Y de qué le valdrá al hombre tener todo lo material y perder a la vez su alma? Porque todo lo material no se compara en valor a lo que es realmente importante, que es la vida espiritual. Lo espiritual es más importante que lo físico. Fijaos la historia de Lázaro. Lázaro y el rico. Tenemos al rico que lo tiene todo, ¿cierto? Además tiene tanto que podía dedicar sus días a los banquetes. Eso está muy bien. Lo tenía todo. Y tenemos a Lázaro, que materialmente no tenía nada. Pero ¿quién gana al final? Ahora, si a ti te dijeran, ¿quieres ser Lázaro o quieres ser rico?
Yo quiero en la tierra ser el rico y en el cielo Lázaro, ¿no? ¿Eso se puede? No, no se puede. Porque el que tiene todo material puede estar espiritualmente muerto, pero absolutamente muerto. ¿Es más importante lo espiritual? Sí. ¿Es más valioso lo espiritual? Sí. Tenemos en Lucas 12 la parábola, la historia del rico insensato, que ve lo bien que le ha ido la cosecha ese año y dice, madre mía, aquí vamos a tener un problema. Hay todo esto fuera y vamos a hacer unos graneros más grandes. Porque me ha ido también la cosecha. Me voy a forrar. Todo esto fuera y más grande los graneros. ¿Y qué le dicen? Ay, hijo, mira, esta noche vienen a pedirte algo que tú no puedes dar. Vienen a pedirte algo que además tú no puedes comprar. Vienen a pedirte algo que eres tan pobre que no lo tienes. ¿Sí? Y muchas veces ocurre que los ricos son tan pobres que solo tienen dinero. Y ese rico insensato era uno de los hombres pobres de este mundo. No voy a decir el más pobre, el menos pobre, pero era un hombre, era un mendigo de este mundo. Porque no tenía lo que importaba, solamente tenía lo que no importaba. Lo espiritual es más importante, es más valioso y además lo espiritual mueve a lo físico. Cristo habló que lo que contaminaba al hombre no era lo que entraba de fuera hacia adentro, ¿no? ¿Os acordáis que vienen y le dicen, escandalizados los fariseos, vienen y dicen, oye, que tus discípulos no se han lavado las manos? Y Cristo les tiene que decir, es que lo que contamina al hombre no es lo que va de fuera hacia adentro, sino lo que va de dentro hacia afuera. Porque el mal y el pecado está aquí. ¿Sabéis que la carne esta, en la cual todos nosotros, la materia esta, con la cual nosotros nos relacionamos en la dimensión en la que existimos, es amoral? Vamos a ver. ¿Qué digo por amoral? Algo que no tiene carga moral. Este boli, ¿creéis que es moral o amoral? Claro, esto es plástico, ¿no? Esto un día fue un dinosaurio. Pero esta madera es amoral. ¿El cuerpo es amoral? ¿Qué cosa estás preguntando? ¿El cuerpo es amoral? ¿Qué es lo que mueve al cuerpo? ¿No lo mueve el espíritu? Si tú sacas el espíritu de un cuerpo, ¿sabéis qué pasa? Claro, de vez en cuando nos toca ir a esos sitios a ver un cuerpo sin espíritu. Esta carne puede ser usada para el bien o para el mal, pero es amoral. Fijaos, y esto para ilustrarlo un poco. ¿Cristo podía pecar? Israel, es muy temprano, no vengas con estas preguntas ahora. Igual a las 12. ¿Cristo podía pecar? No. Muy bien, y crees muy bien. Ahora, Cristo se hace hombre, ¿no? Sí, Cristo se hace hombre, totalmente Dios, totalmente hombre. Él viene en un cuerpo, el cual se relaciona igual que nosotros en la dimensión en la que existimos, la dimensión física, y Él se relaciona en este mundo físico. ¿Tenía capacidad Cristo de pecar? Dejadme que diga esto. Y funciona igual con Dios. Venga, lo complicamos un poco. ¿Dios puede pecar? No, esto es más uniforme, ¿no? Dios no puede pecar, de ninguna manera. Vale, entonces me estás diciendo que Dios tiene unas limitaciones las cuales le impiden pecar. O sea, Dios tiene una falta de capacidades a la hora de pecar. No, Israel, no, porque Dios es todopoderoso. Entonces esto hay que conjugarlo de alguna forma. Si no, cerramos la Biblia y nos vamos. Esto hay que aclararlo. La impecabilidad de Cristo, a la misma vez que la impecabilidad de Dios,
no reside en su capacidad de pecar, sino en su carácter. ¿Por qué Dios es impecable? Porque su carácter es impecable. ¿Por qué Cristo era impecable? Porque su carácter era impecable. Ahora tú dices, vale, esto está muy bien, pero ¿no nos dice Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer por nosotros porque sufrió a la vez que nosotros? Un momento, es que a mí no me vale la tentación de Cristo porque yo no tengo el carácter de Cristo. Entonces esas tentaciones igual no son muy reales. Y esto hay que responderlo también. Si la impecabilidad de Cristo está en su carácter, ¿nosotros hemos recibido el carácter de Cristo? Espera un momento, es que sí lo hemos recibido, porque ¿quién está morando dentro de nosotros? Está morando realmente Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y la fuerza motriz que hay dentro de nosotros es el Espíritu Santo, que nos ayuda a vivir en santidad. Nosotros podemos vivir en perfección absoluta. Es que aquí os he puesto en un problema. Aquí os he puesto en un problema. Porque si la impecabilidad de Cristo venía por su carácter, nuestra impecabilidad, si tenemos el carácter de Cristo, sería no pecar. Y la teoría está ahí. Tú dices, yo no puedo pecar. Tú dices, no, yo no puedo vivir en santidad. No, tú no estás suficientemente lleno del Espíritu Santo. Tú dices, no, Israel, es que no lo entiendes, es que yo no puedo vivir sin pecar. Y yo te lo voy a repetir. No, es que tú no estás suficientemente lleno del Espíritu Santo. Y sabéis que cuando nosotros nos enfrentamos a una vida de pecado, nosotros no tenemos que hacer estrategias y cuando me venga el pecado yo voy a decir esto y tal. Y eso está bien. Cuando viene el pecado, tener memorizados versículos bíblicos que te ayuden a ese momento. Eso está bien. Pero es que el pecado, tú no tienes la capacidad de pasar las tentaciones por ti mismo. Perdón, no quiero señalar a nadie. Por mí mismo. Es que no tengo la capacidad, es que no puedo. Porque yo soy débil. El único que puede vivir una vida de santidad, ¿quién es? Es Dios. El único que me puede hacer a mí vivir una vida de santidad es Dios. Por eso, nuestra parte no es buscar estrategias contra el pecado. Nuestra parte, ¿qué es? Pues obedecer a Pablo cuando dice, sed llenos del Espíritu Santo. El éxito de la vida santa es ser lleno del Espíritu Santo. No son estrategias de no pecar. Si esta carne fuera la que motiva el pecado, si esta carne fuera la responsable del pecado, nos encontraríamos en dos situaciones. La primera, nos podríamos abstraer de la culpa del pecado. Y nosotros podríamos decir, Señor, a mí me puedes llevar a tu gloria, si no me llevas a mí, ¿a quién vas a llevarte? A mí me puedes llevar a tu gloria, mi espíritu, pero mi carne, que es la cosa mala, la carne destrúyela. Porque no es culpa mía, la carne. Si el mal viniera de la carne, podríamos abstraernos de culpa. En segundo lugar, y digo esto por si tú estás todavía pensando, pero la carne es real. Si el responsable de la carne, si el responsable del pecado fuera nuestra carne, todos los pecados que se cometieran o se podrían cometer tendrían que ver con la carne. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto? Pero es que hay pecados que no tienen que ver con la carne. ¿Qué opináis? ¿Sí? Claro. El orgullo, ¿no? El orgullo va directamente, no tiene que ver nada con la carne. Pueden estar orgullosos los viejos, los jóvenes, los flacos, los gordos, los feos, los guapos, y no importa cómo sea tu carne. No importa cómo tú te desenvuelvas en esta dimensión en la que existes. No importa lo físico. El orgullo es un pecado que viene directamente del corazón. Hay otros pecados que tienen que ver con la satisfacción de lo que la carne desea. Ahora, yo sé que tú eres muy listo y estás pensando desde tu asiento. ¿No dijo Pablo algo de que yo no hago lo que no quiero, sino lo que mi carne? Pues más problemas, ¿no? Esta mañana de problemas. Lo que estaba diciendo Pablo no es que el problema era su carne. Pablo estaba dando una imagen de las dos voluntades que hay dentro del hombre. Todos nosotros esto lo podemos
comprobar por experiencia. Yo sé lo que es correcto, yo quiero hacer lo que es correcto, pero hay veces que no lo hago. ¿Y la culpa de quién es? Es mía. Santiago nos aclara más todavía y nos dice cómo funciona lo del pecado. El pecado empieza aquí, se piensa aquí y se efectúa aquí. Pero el pecado siempre empieza aquí, no es la carne. El culpable del pecado en tu vida, el culpable del pecado en tu vida, eres tú. Siempre eres tú. Y el culpable del pecado en mi vida, pues necesariamente soy yo. Pero hombre, ¿y las situaciones que Dios me ha puesto? Pues hemos dicho que te ha capacitado para vivir cualquier situación, ¿no? Te lo ha dado todo espiritualmente. Puedes buscar las excusas de mal pagador que quieras, pero no hay. Los escritores del Nuevo Testamento también nos hablaron: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba. Cristo nos dijo también, hablando del afán y la ansiedad, nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y sabéis que es muy bonito este. Vamos a Mateo 6. Vamos a Mateo 6, ahí está ese pasaje. Es muy bonito. El versículo 33, Dios está hablando aquí, Cristo está hablando aquí de la ansiedad, ¿de acuerdo? La ansiedad no es una preocupación sana, como existe la preocupación sana de intentar llegar al trabajo a la hora, ¿de acuerdo? Eso es una preocupación sana. Y si tú llegas tarde todos los días al trabajo y dices: es que Dios me ha dicho que no me preocupe, pues ahí hay algo, aquí hay algo raro. Hay una preocupación que es sana por las responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros, y otra cosa es la ansiedad, y la ansiedad es el paso de una situación que es tan grande que no me permite confiar en Dios, que Dios me va a dar lo que necesito. Y Cristo está hablando del afán y la ansiedad, y dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Y sabéis qué digo yo? Digo: no. Es que tú sabes qué pasa si yo no como. Es que tú sabes qué pasa si yo no voy vestido. ¿No sabes que me muero? ¿No sabes que soy carne? ¿No sabes que me muero si no como? Pero Cristo hace aquí la pregunta y a la vez la está respondiendo. La vida es más que el comido, ¿cómo dice ahí? Que el alimento y que el vestido. Fijaos, damos un salto, ¿conocéis este pasaje? Lo podéis ver en casa. Dice: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas os serán añadidas. ¿Sabéis que la palabra buscar, una de las posibles traducciones del griego, es preocupaos? ¿Sabéis qué está diciendo Dios? ¿Sabéis qué está diciendo Cristo? Está diciendo, y lo va a decir aquí en medio: los hombres se preocupan por lo que tienen que comer, los hombres se preocupan por lo que tienen que vestir, los hombres se preocupan de los afanes de esta vida, los hombres se preocupan de las cosas físicas, pero vosotros os tenéis que preocupar de lo espiritual. Es lo que está. Y esta traducción, cambiar esa palabra buscar por preocupar, no hace ninguna violencia al sentido del texto. Ninguna violencia. Vosotros preocupaos por lo espiritual. ¿Sabéis que hay... y hace poco lo decía ahí en la iglesia, que te asegures de que eres santo. No vale una noción de, hombre, si he crecido en la iglesia, no voy a ser salvo. No vale una noción de, sí, me parece que sí soy salvo, ¿no? Sí, mi madre me dijo que con 3 años yo acepté al Señor y pues lo tengo que ser. Y alguien me decía, ¿no tienen miedo de que la gente dude de su salvación?
Digo, ¿cómo? Ningún miedo. Si yo lo que quiero es que eso, que tengan miedo por si no son salvos, que se preocupen, que coman y beban la Escritura hasta que Dios les afirme en su corazón que son salvos. Que se preocupen por lo espiritual, que busquen lo espiritual. Eso es lo que yo quiero. Si tú estás jugando al mundo espiritual, tiembla. Si tu vida es solo lo material y no hay nada espiritual, tiembla. Porque estás jugando un juego muy peligroso. Y sabéis que todos, algunas veces somos tontos y jugamos a juegos y nos quemamos. Pero es que en este juego todos los tontos se queman. Todo el que no tiene claro de quién es, yo sospecho de dónde es. Si no hay vida espiritual, es que no hay salvación. Siguiente punto. Tenemos ahí un punto D. Bueno, el C, he dicho, los escritores del Nuevo Testamento resaltaron lo espiritual y podemos ir a lo largo de toda la carta. He mencionado Colosenses 3:20, poner la mira en las cosas del cielo. Vale, aquí tenemos al perro con la cara esta. Y una pregunta lógica. Vamos a ver. ¿Quieres decirme, Israel, en esta mañana? ¿Te atreverías a decirme que a Dios no le importa lo físico? Bueno, Dios nos ha hecho seres físicos, ¿no? Algo tendría que importarle lo físico. Y la respuesta muy sencilla es: a Dios le importa lo físico en la medida que afecta a lo espiritual. Repito, a Dios le afecta lo físico en la medida, o a Dios le importa lo físico en la medida que afecta a lo espiritual. Yo os voy a poner un ejemplo. ¿Veis ahí en las notas? ¿Veis una oreja, un ojo, ¿sí? Y una nariz? ¿Sí? ¿Lo veis ahí? Es pequeñito, pero está ahí. ¿Podría una nariz enviarte al infierno? Y esta pregunta es tan absurda como básica. ¿Podría una nariz o un brazo mandarte al infierno? Fijaos, por eso he puesto yo una nariz y un cielo o un infierno. Una nariz te puede mandar al infierno. Y tú dices, ¿cómo funciona eso? Pues vale, tú imagínate que vas delante del espejo, miras tu nariz y dices, ¿qué nariz más fea tengo? Fea, fea, fea. Y tú levantas el puño al cielo y maldices al Dios que te ha dado esa nariz. ¿Sabes qué? Eres morador, futuro morador del infierno. Si tú... Por eso digo que a Dios le importa lo físico en la medida que afecta a lo espiritual. Cualquier cosa física te afecta espiritualmente para maldecir a Dios, o para decir, Dios, tú no eres bueno, o Dios, tú no mereces que yo te adore, o Dios, tú no mereces que yo te obedezca, te va a llevar al infierno. Porque lo físico afecta a lo espiritual. Nosotros que somos seres espirituales debemos funcionar de la otra forma, de la forma contraria. Lo espiritual nos lleve a lo físico. Pero a veces nuestra vida espiritual es muy flojita. ¿Estamos ya en el tiempo? Muy bien. ¿Qué os parece un descanso? Y aquí viene Francis.